Bienvenidos a su canal La Voz de Esperanza Costa Rica. Transmitimos mensajes cristianos para su crecimiento espiritual. Bienvenidos a la serie Los 10 Mandamientos Bien Explicados. Les saluda el pastor Sergio López desde Costa Rica. Gracias a todos por escucharnos y por apoyar nuestro ministerio y por supuesto nuestro canal. Hoy nos corresponde estudiar el octavo mandamiento, que está en Éxodo capítulo 20 y verso 15, que dice, no robarás. Otras versiones lo traducen como no hurtarás. En sentido general, existe una diferencia entre ambos términos. Judicialmente, el hurto se da a escondidas, sin intimidación, es decir, aquello que ocurre hasta por un descuido. El robo más bien se refiere a la sustracción de algún bien, pero mediante la fuerza. Por ejemplo, cuando un ladrón entra en propiedad ajena, rompe un candado de seguridad, corta una cerca, fuerza una puerta o una ventana. De hecho, actualmente, ante el incremento de la delincuencia, las personas han reforzado sus casas con tapias, muros, candados, verjas, alambres, navaja, electricidad. Muchos también tienen perros bravos para avisar la llegada de desconocidos o sospechosos. Es más, cuando mire los diseños de las nuevas propiedades, por fuerza, uno nota que parecen edificios y hasta cárceles, debido a que las personas ya no quieren exponerse, sobre todo porque aparte de la pérdida de bienes materiales, se han perdido muchas vidas intentando proteger sus pertenencias. Pero ¿qué dice la Biblia acerca de este mandamiento de no robar? La palabra hebrea usada para hurtar significa tomar ocultamente y engañar. Con respecto a robar, significa tomar algo por la fuerza de manera ilegal. En sentido general, estamos hablando de un ladrón que toma algo que no le pertenece y no solamente se refiere a bienes materiales, también abarca bienes inmuebles y hasta fraudes en los negocios. Por supuesto, no solo hablamos de ladrones en su sentido más conocido, también de aquellos profesionales que se prestan para cometer actos ilícitos. Hablo de abogados, contadores, ingenieros, eh, mecánicos y cualquier persona en autoridad que no tiene escrúpulos ni valores cristianos bien arraigados y que se presta para toda esta clase de actos ilícitos. En el gobierno, ustedes saben, se da mucha corrupción en todos los niveles, hurtos, fraudes, sobornos y muchos delitos similares. Por cierto que el robo y el hurto es tipificado en la ley de la mayoría de los países que conocemos. En países árabes, por ejemplo, es todavía más severo el castigo que en nuestros países de América Latina, en donde representa todo un calvario, no solo denunciar, sino que las leyes castiguen a los ladrones. En griego, robar o hurtar significa también ocultar. De esta raíz se deriva la cleptomanía, que es ese impulso incontrolable de robar que puede hacer que algunos lo padezcan, pero no necesitan apoderarse de bienes ajenos. Pero no dudamos que en algunos casos por conveniencia aducen este trastorno para conseguir algún beneficio o para evitar algún castigo. Por ejemplo, en Génesis 31, del 17 al 19, encontramos una referencia con respecto al hurto. Ese día, mientras Labán fue a cortar la lana de sus ovejas, Raquel le robó a su padre los ídolos de la familia. Luego Jacob hizo que sus esposas y sus hijos se montaran en camellos. También juntó sus rebaños y todas las riquezas que había ganado en Padán Aram y se puso en marcha hacia Canaán, donde vivía su padre Isaac. Brevemente recordamos la historia de Jacob. Su nombre significa suplantador y tramposo. Esa debilidad de carácter la mostró al intercambiar la primogenitura de Saúl por un plato de guiso rojo. Engañó también a su padre haciéndose pasar por su hermano para obtener la bendición del primogénito. Por esa razón su madre lo envió donde unos familiares para proteger su vida, porque sabía que Saúl lo perseguiría en algún momento para venganza. Allá en casa de Labán se encontró con alguien que le pagó con la misma moneda del engaño. Tras varios años de trampas en los negocios, en el trabajo, decide huir con su familia y sus bienes. Es allí donde Raquel hurta unos terafines, que eran unos ídolos de piedra de la familia, porque recordemos, ellos
estaban dados a la idolatría. Solo como dato interesante, los terafines son ídolos o deidades domésticas que se mencionan en el Antiguo Testamento. Provienen de la antigua Mesopotamia. Solían ser estatuillas de diversos tamaños que la gente guardaba en sus hogares, a menudo utilizadas como amuletos de buena suerte, como objetos de herencia o para la adivinación. Este término terafín, aunque su significado exacto es incierto, en español se traduce comúnmente como ídolos, imágenes o dioses del hogar. Los descubrimientos arqueológicos y los relatos bíblicos indican que su tamaño variaba. Algunos eran lo suficientemente grandes como para ser confundidos con un hombre acostado sobre una cama, como se relata en el primer libro de Samuel 19, mientras que otros eran lo bastante pequeños como para caber en una silla de montar de camello. De seguro estos eran los que hurtó Raquel. Además de un valor religioso, eran una especie de título de propiedad de los bienes de la familia. Entonces, al hurtar estos ídolos, Raquel quería asegurar para Jacob ese título de propiedad. De allí el empeño de Labán por recuperarlos. Este mismo mandamiento de no robarás de Éxodo que leímos al principio también está en Levítico 19:11. No roben, no mientan, no se engañen unos a otros. También en Deuteronomio 5:19 dice, no roben. Además, en el Nuevo Testamento Jesús mencionó este mandamiento en San Mateo 19:18. El joven preguntó, ¿cuáles mandamientos? Jesús le dijo, no mates, no seas infiel en el matrimonio, no robes, no mientas para hacerle daño a otra persona. También el apóstol Pablo lo mencionó en su carta a los Romanos en el capítulo 13 y el verso 9. En la ley hay mandatos como estos: no sean infieles en el matrimonio, no maten, no roben, no se dejen dominar por el deseo de tener lo que otros tienen. Estos mandamientos y todos los demás pueden resumirse en uno solo. Cada uno debe amar a su prójimo como se ama a sí mismo. En Efesios 4:28, aquí el apóstol Pablo nos amplía este mandamiento. Dice, quien antes fue ladrón debe dejar de robar y ahora trabajar bien y con sus propias manos. Así tendrá dinero para ayudar a las personas necesitadas. Noten, mis amados hermanos, que aquí Pablo no se limita a decir que robar es pecado porque está quebrantando el octavo mandamiento. Además, hace énfasis en una persona restaurada que ahora trabaja honradamente y además comparte lo que gana con los necesitados. Es decir, es más que dejar un pecado, es el reflejo de una vida transformada por el poder del Espíritu Santo que se evidencia en un nuevo corazón, una mente renovada que ahora piensan hacer en bien a los demás. Por cierto, mis amados hermanos, no sé cómo sucede en su país, pero el sistema penitenciario de Costa Rica es muy deficiente, no solo en los controles internos, porque hay mucha corrupción, sino también en su propósito, ya que no ha sido capaz de regenerar la vida de los privados de libertad. Por eso al salir, la mayoría vuelven a cometer delitos porque el sistema es represivo, eh, no es muy correctivo y por supuesto no es preventivo. Es un problema que surge en el corazón humano, así lo dijo Jesús, porque el corazón salen los adulterios, los robos, los malos pensamientos, entre muchas cosas más. Ahora bien, usted se preguntará por qué algunos delincuentes que cometieron robos, hurtos y otros delitos lograron regenerarse en la cárcel. Pues bien, se debe a que conocieron a Dios, se arrepintieron y tuvieron el deseo de cambiar, pero lamentablemente no fue el sistema judicial que los ayudó. También podemos hablar de casos de falsas conversiones con el fin de lograr beneficios y evitar castigos, pero eso es otra cosa muy distinta. Otra pregunta válida acerca de este mandamiento es qué pasa con las personas que roban por necesidad. Proverbios 6:30 al 31 nos dice, tal vez hay excusas para un ladrón que roba porque se muere de hambre, pero si lo atrapan, deberá pagar 7 veces la cantidad que robó, aunque tenga que vender todo lo que hay en su casa. Quizá la sociedad pueda sentir empatía o incluso lástima por una persona en necesidad, quizás sin trabajo, sin dinero y con una familia que mantener, y de pronto cede a la tentación de robar, pero ante la ley terrenal y la ley de Dios,
es un pecado que deberá ser castigado. El problema es que la gente idealiza los sistemas judiciales porque conocen de ladrones que roban por codicia y maldad y están libres, y ladrones que roban por necesidad porque nadie los ayuda y son atrapados y van a la cárcel. Pero a decir verdad, los delitos se deben castigar sin excepción, aunque muchos estemos decepcionados del sistema por ser injusto y que no muestra imparcialidad y que defiende a los ladrones incluso de cuello blanco, como decimos aquí en Costa Rica, es decir, los altos funcionarios debido a la corrupción del gobierno. Pero ya sabemos que la justicia terrenal es imperfecta, por lo que nos queda es orar por todos esos ladrones, en todas sus formas, todas sus expresiones, para que se arrepientan o simplemente les llegue el momento de rendir cuentas ante las autoridades competentes. De hecho, si usted va un poco más allá, Dios siempre ha pensado en los pobres. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento se nos describe una situación muy específica en la ley. Cuando miramos Levítico 19, el verso 10, vamos a entenderlo mejor. Harás lo mismo con la cosecha de la uva, no cortes hasta el último racimo de las vides, ni recoja las uvas que caigan al suelo. Déjalas para los pobres y para los extranjeros que viven entre ustedes. Yo, el Señor, tu Dios. ¿Cuál fue el motivo de esta ley? Pues fue un sistema de ayuda para los pobres y extranjeros para que evitaran mendigar o robar. Era una regla de generosidad. También podemos mencionar las palabras del sabio Agur en Proverbios 30, del 7 al 9. Muy interesante las cosas que él le pide a Dios con respecto a este mandamiento de no robarás. Oh Dios, te ruego dos favores. Concédemelos antes de que muera. Primero, ayúdame a no mentir jamás. Segundo, no me des pobreza ni riqueza. Dame solo lo suficiente para satisfacer mis necesidades. Pues si me hago rico, podría negarte y decir quién es el Señor. Y si soy demasiado pobre, podría robar y así ofender el santo nombre de Dios. Es interesante, mis amados hermanos, estas dos peticiones de Agur. Ayúdame a no mentir. Y la segunda, no me des pobreza ni riqueza. En caso de ser rico, podría olvidarse de Dios y negarlo. En caso de vivir en pobreza extrema, podría verse tentado a robar y ofender el nombre de Dios. Yo creo que nadie piensa en caer en desgracia y llegar al extremo de la necesidad y robar para mantenerse, pero es algo que le puede ocurrir a cualquiera, por lo que debemos siempre estar atentos y reflexionar sobre eso. También la Biblia nos enseña otro enfoque acerca de robar a los padres, quebrantando así, yo creo que varios mandamientos. El quinto de honrar a padre y madre, el octavo de no robarás y el décimo no codiciarás. Aunque ya sabemos que en la práctica quien incumple uno se hace culpable de todos ellos. Así lo dice Proverbios 28-24. Amigo de criminales es quien roba a sus padres y alega que no ha pecado. Yo sé que hay comparaciones que parecen ofensivas, pero en este caso, eh, en donde el escritor compara a un ladrón que roba a sus padres con criminales o asesinos, pues no sucede así. Lamentablemente, por las adicciones a las drogas y cualquier vicio, algunos hijos son capaces de robarles a sus padres sus pertenencias para satisfacer su dependencia. Pero ante Dios no podemos olvidar que esto está registrado y que nunca pasará por alto. Sobre todo los padres ancianos que viven atemorizados por hijos así y que ellos no son capaces de pedir ayuda, mucho menos de denunciarlos judicialmente, lo cual agrava la situación porque hay una alta exposición a la violencia y a la desgracia, como ha sucedido algunas veces. Son consecuencias que dejan el hurto y el robo y que todos como sociedad debemos enfrentar e intentar resolver. Pero para ser más intencionales, también de manera representativa, los hurtos pueden ser muy discretos. Por ejemplo, personas que están acostumbradas a sustraer paños de los hoteles, servilleteros de los restaurantes, flores de los parques municipales y cosas similares. Pero aquí no estamos hablando de que son servicios que eh, estén incluidos, no es una regalía, simplemente tomaron algo que no les pertenecía.
Y para ser más prácticos, hay hurtos no tangibles, como cuando un empleado sale a su hora de almuerzo y se toma más tiempo del permitido. Está robando literalmente porque está faltando a su responsabilidad en el trabajo. De manera que el robo y el hurto se pueden presentar en forma de fraudes, en negocios ilícitos, y así han despojado a muchas personas. Y es que en la era digital de la tecnología son frecuentes los robos de identidad y de dinero en las cuentas bancarias, por lo que este pecado ha tomado muchas formas y entonces debemos ser muy cuidadosos. Entonces, para concluir, el hurto y el robo ha estado presente desde hace muchos años y no se ha podido erradicar debido a la maldad del ser humano que decide vivir lejos de Dios bajo sus propias leyes. Pero si queremos tener comunidades más seguras, es necesario orar, pero también organizarnos. Estuve viendo un reportaje hace unos días acerca de un pueblo en las montañas de Ecuador y me llamó la atención la seguridad que hay allí. Y es que como pueblo se organizaron, formaron una junta directiva, establecieron un reglamento interno para que todo el pueblo pudiera cumplirlo. Entre otras cosas, restringieron el acceso solo para sus habitantes mediante una tarjeta para abrirle el portón principal de entrada a la comunidad. Al entrar, debían esperar que el portón se cerrara por completo para continuar hacia su destino. Había cámaras de seguridad para evidencias. Si alguno dejaba el portón abierto, se le multaba con una cantidad simbólica de $5. Nadie podía entrar sin autorización. Además, estaban prohibidas las ventas y el consumo de bebidas alcohólicas, la tala de árboles, la caza de animales, entre otras reglas. En resumen, ante la imposibilidad de recibir ayuda estatal, se organizaron, se pusieron de acuerdo y lograron tener una comunidad segura y pacífica. Por otro lado, la vida nos ha enseñado que se deben tener casas más seguras, que es necesario tener vecinos confiables en caso de necesitarlos para vigilar nuestras pertenencias y que ante sospechas tomar las medidas y sobre todo nunca tomar la justicia en nuestras manos. De ahí la importancia de denunciar a los ladrones que son sorprendidos en actos delictivos para sentar precedentes y hacer que la justicia cumpla su responsabilidad. Yo sé que no hay muchas denuncias por miedo a las represalias, entonces lamentablemente los malvados siguen delinquiendo. Y no menos importante, orar por el alma de los ladrones para que se arrepientan de todo corazón y se vuelvan a Dios. En caso contrario, tendrán que enfrentar sus consecuencias en este mundo y también ante el Creador. Como nota, mis amados hermanos, hay muchas formas de quebrantar este octavo mandamiento, no robarás, pero creo que con esta amplia explicación podemos sentirnos satisfechos y tomar las medidas del caso. Me despido de ustedes. Gracias por escuchar esta serie, Los 10 Mandamientos Bien Explicados. Próximo martes a las 5 de la tarde, si Dios lo permite, les compartiré el noveno mandamiento. No dirás falso testimonio contra tu prójimo. Soy el pastor Sergio López. Les saludo desde Costa Rica, les bendigo y les agradezco que nos haya escuchado. Por favor, no olvide compartir esta enseñanza bíblica con todos sus contactos. Este gozo nace de ese amor por su palabra. Tu palabra he guardado, Señor, para no pecar contra ti. Te buscaré de corazón para vivir en santidad, meditando cada día en tu ley. Tu palabra he guardado, Señor. Tu palabra he guardado, Señor. Tus estatutos me hacen cantar, tus promesas vida me dan. Nunca me desviaré, siempre obedeceré, en tus mandamientos me deleitaré. Tu palabra he guardado, Señor. Tu palabra he guardado, Señor. Tu palabra he guardado, Señor. Tu
que Él me